esta casa. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Decirle al hermano que tenés al lado, estás en el mejor lugar en esta tarde. En el mejor lugar, aleluya. Quizás hay alguno que se ha quedado viendo el partido, ¿no? Viendo el superclásico. No sé si ya está todavía o ya terminó. Pero vos has elegido la mejor parte. Amén. Este es el superclásico de los domingos. ¿Ah? Acá en Restauración y Vida, escuchando la palabra, adorando y alabando al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Abramos la Biblia, hermano. Josué capítulo 2, versículo 6 al 10. Josué capítulo 2, versículo 6 al 10. El libro de, perdón, dicho Josué, no, Jueces. Ahí vamos, Jueces. Jueces capítulo 2, versículo 6. Y vamos a leer juntos ahí. Jueces capítulo 2, versículo 6. Ahí está. Me he equivocado porque habla allí acerca de Josué. Díganme amén, hermano, cuando lo tengan ahí en tu Biblia. Si lo vas a leer ahí en tu Biblia. Dice así la palabra. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto, diga conmigo, habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿Qué es lo que habían visto? Las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Josué, la generación de Josué y todos los ancianos habían visto. Verso 8. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, también murieron, también acabaron sus días. Toda la generación de Josué terminó esos días. Y se levantó después de ellos otra generación, diga conmigo, otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Acá vemos nosotros, hermanos, en la palabra que Josué, hermanos, que nosotros sabemos que Josué fue el sucesor de Moisés. Él fue el que recibió una herencia en la nación de Israel, un legado. Y Moisés, un hombre usado por Dios, un hombre poderoso en palabras, pero en hechos también, él hizo experimentar, Dios a través de Moisés, al pueblo de Israel grandes milagros. La sobrenaturalidad de Dios era normal en los días de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Cómo los sacó el Señor de Egipto en el desierto, cómo el Señor traía la provisión milagrosamente, cómo los cuidaba, los protegía, salía agua de la roca, el maná caía del cielo, las codornices también venían cuando quisieron comer carne. Hermanos, la ropa no se les gastaba, el calzado no se les gastaba tampoco. Milagros de Dios, ¿sí o no? En el Sinaí el Señor se manifestó con relámpagos, con trueno, la densa nube de la gloria de Dios. Poderosos milagros. Así que la generación de Josué, los ancianos y toda esa generación recibió un legado sobrenatural. Estaban acostumbrados a las obras maravillosas de Dios, estaban acostumbrados a la sobrenaturalidad de Dios manifestándose en medio de ellos. Amén, hermanos.
Y esa generación de Josué y Caleb y los ancianos, que fue la generación que después, habiendo pasado el desierto, tuvieron que conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán, esa generación también experimentó grandes milagros de Dios, ¿sí o no? El primero de ellos fue cuando se abrió el Jordán, cosa que había ocurrido ya con Moisés, ¿sí o no? Con Moisés se abrió el Mar Rojo, con Josué se abrió el Jordán para que el pueblo entrara del desierto a la tierra de Canaán. Acto seguido, el Señor obra un milagro poderoso, derribando las murallas de Jericó y le entrega a esa ciudad, que era una de las ciudades más poderosas de Canaán. Primer gran conquista de Israel. Dios usando a Josué, liderando, y la generación de Josué viendo las maravillas de Dios. Hemos leído en el versículo 7, dice, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Ahora, qué curioso, hermanos, que esta generación que habían experimentado el poder de Dios y que habían visto los grandes milagros del Señor y que conocían, habían visto el poder de Dios manifestándose sobrenaturalmente, hermanos, desafiando las leyes de la naturaleza, lo habían experimentado en carne propia. Esta generación no supo transmitir, no supo pasar el testigo, llevar el legado a la siguiente generación. Triste, hermanos, porque dice la palabra, y lo acabamos de leer, que se levantó otra generación. Todos estos murieron. Diga conmigo, las generaciones pasan. Diga conmigo, las generaciones pasan. Mira al que tenés al lado y decirle, vos vas a pasar también. Yo voy a pasar también. Amén, hermanos. Y nosotros estamos viendo, hermanos, en nuestros días, hace muy poquito tiempo atrás, hay generales de Dios que nos están dejando, hermanos. Hay una generación que el Señor se está llevando. Hace más de 5 años ya el apóstol fundador de esta casa, don Juan Ortopán, ya nos dejó. Y ellos vivieron milagros poderosos de Dios, prodigios del Señor. Pero ellos ya nos están dejando. Hoy, hermanos queridos, yo estaba aquí, estaba predicando el pastor Nereo, la pastora Blanca. Mañana cumpliendo 70 años, hermanos. Y Dios quiera, hermanos, y yo sé que va a vivir muchos más, ¿no? Tiene la genética y el ADN de mis abuelos que han llegado a los 90. Mi abuela tiene 96, está más lúcida que nosotros. Y sé que le quedan muchos años, pero ya son 70. Amén. Y el pastor Nereo, ustedes ya lo conocen también. No le digan que estoy predicando esto, está grabado ahí. Mi mamá dice, no digan la edad, no digan la edad. Pero hermanos, hay una generación que está pasando. Amén. Ahora el Señor nos está levantando a nosotros. Y nosotros tenemos que conocer las obras maravillosas del Señor. Nosotros tenemos que ver a Dios y tenemos que conocerle así como ellos le conocieron. ¿Cuántos dicen amén? Como ellos le experimentaron, como ellos lo vivieron, porque hay una generación que viene detrás de nosotros también. Nosotros no pasarle el testigo que hemos recibido de nuestros padres. El legado, la posta que estamos recibiendo de la generación que ya nos está dejando. El evangelista Luis Palau murió la semana pasada, un hombre de Dios tremendo que ha marcado nuestra nación y toda Latinoamérica, ¿sí o no, hermanos? Partió con el Señor. Hace un tiempo atrás también el evangelista Reinhard Bonnke también nos dejó, estaba a punto de venir aquí a una campaña aquí en el Kempes, hermanos, y no pudo estar, tuvo que cancelar ese propósito por su salud y al final terminó partiendo con el Señor. Y así, hermanos, hay una generación que nos está dejando, que ya están mayores. Ahora
el Señor quiere levantar esta generación y quiere levantar una generación que conozca a Dios y que conozca las maravillas de Dios, las obras portentosas del Señor que hablan de quién es nuestro Dios, un Dios todopoderoso, hermanos, que hizo milagros ayer, que hace milagros hoy y que los hará por siempre. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, yo quiero desafiarte en esta mañana y el título de este mensaje es conocer a Dios y hacerlo conocido. ¿Puede decirlo conmigo? Conocer a Dios y hacerlo conocido. Miren, hermanos, la gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios y como iglesia del Señor, número uno, Walter, y para todos nosotros, número uno, conocer a Dios. Diga conmigo, número uno, conocer a Dios. Y número dos, hacerlo conocido. Si no lo conozco, no podré hacerlo conocido. Así que primero tengo que conocer al Señor. Tengo que acercarme a Dios. Tengo que pasar tiempo con el Señor, como decía mi esposa hace un momento. Así que aprender estos dos puntos o tener conciencia de que esto es la mayor responsabilidad que nosotros tenemos en nuestros días, hermanos. Somos la generación del año 2021. Nosotros estamos viviendo acá en este tiempo y no es casualidad, hermanos. Dios te hizo nacer en este tiempo con un propósito. Nos toca vivir estos días difíciles, hermanos, pero Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Días complicados, hermanos, días de pandemia, días de mucha maldad, días donde hay una frialdad espiritual en nuestra sociedad, ¿sí o no, hermanos? Un descrédito, una desesperanza, no se cree en nada. A nosotros nos toca vivir en esta generación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a moldar, nos vamos a conformar a este mundo, a la frialdad del mundo, a la esterilidad, a la sequedad espiritual del mundo. ¿Qué vamos a hacer? O vamos a buscar más y más el rostro del Señor. O vamos a levantarnos y a decirle, Señor, ante toda circunstancia, quiero conocerte más. Nos dice la palabra que el que busca, halla. Que el que llama, se le abrirá la puerta. Que el que pide, recibe. Amén. El mayor problema que tenemos en nuestros días, hermanos, no es que Dios no se revele, no es que Dios no se dé a conocer. El problema que tenemos en nuestros días es que no hay gente que busque a Dios. Que no hay gente que se meta en el secreto y que busque el rostro del Señor con todo su corazón. Hacemos miles de cosas en la semana, pero lo que menos hacemos muchas veces es buscar a Dios y pasar tiempo con el Señor. Indagar, inquirir en la palabra de Dios, ¿sí o no, amados? Meternos en adoración con Dios. Y a veces queremos estar pendientes y estamos pendientes de muchas otras cosas, pero nos olvidamos de nuestro Señor, de conocer a Dios y de hacerlo conocido a Él. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos está hablando fuertemente al corazón, primeramente a mí, hermanos. Necesitamos conocer a Dios. Aprender esto de forma eficaz debe capturar nuestros corazones y la atención de toda nuestra vida. ¿Qué es lo más importante, hermano, de nuestra vida? ¿Trabajar? ¿Qué es lo más importante? ¿Formar una familia? ¿Qué es lo más importante, hermano? ¿Tener hijos? ¿Qué es lo más importante para vos? Tener un buen pasar, conseguir comprarte un autito, comprarte una casita, hermanos. Si vamos por ahí, realmente estamos equivocados. Lo más importante en este vivir para nuestra vida, en este tiempo, debe ser conocer más y más al Señor. Porque Él es el dador de la vida. Él se encargará de todas las demás cosas, como te dije antes. Él suplirá todo lo que nosotros necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén?
esta motivación y este sentir debe capturar la atención de toda nuestra vida. Ese es el propósito por el cual nosotros estamos acá, conocer a Dios y hacerlo conocido. Amén, amados. Miren, la palabra visto acá, la palabra visto, dice, habían visto todas las grandes obras de Jehová. La palabra visto acá es la palabra en el original, en el hebreo, es la palabra ra'aj y significa buscar. O sea, habían buscado, habían los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían buscado, habían visto, habían buscado a Dios y habían visto las grandes obras de Jehová, todo lo que Él había hecho. Otro de los significados es habían descubierto a Dios. Decí conmigo, tengo que descubrir más a Dios. Tenemos que descubrir más al Señor, ir más profundo en el conocimiento de Dios, ir descubriendo facetas de Dios que aún a día de hoy no conocemos. ¿Cuántos dicen amén? Descubrir a Dios, discernir, entender, escoger. Estos habían escogido a Dios, estos habían entendido a Dios y cómo Dios obraba. Por eso experimentaban los milagros y las grandes victorias sobre los pueblos enemigos que habitaban ahí en Canaán. También significa maravillarse, significa también reconocer. Habían reconocido el poder de Dios y las grandes obras del Señor. Amén, hermanos. Ahora, fíjate, la connotación básica de este término, de esta palabra, visto, ahí, visto, habían conocido, habían inquirido, habían reconocido a Dios, todos los significados que te di, pero la connotación básica de esta palabra es ver para aprender. Cuando uno ve, uno aprende. Amén, hermanos. Y estos habían visto y habían aprendido de Dios y de todas sus obras. Ver para aprender y ver también para conocer. Cuando nosotros vemos, hermanos, cuando nosotros nos exponemos a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, cuando le buscamos al Señor cada día, le vamos a ver y le vamos a conocer. Le vamos a ver y vamos a aprender cómo funciona el reino de los cielos. Amén. Vamos a experimentar y vamos a aprender a manifestar el poder de Dios en nuestro medio, en donde quiera que nosotros estemos. ¿Cuántos dicen amén? Conocemos a Dios y aprenderemos cómo hacerlo conocido también a nuestro alrededor, en nuestro medio, en el lugar donde nosotros estemos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que conocer a Dios y tenemos que hacerlo conocido también. Ahora, conocer a Dios, hermanos, miren, quiero leerte algunos versículos en este primer punto, conocer a Dios. Primero quiero leerte Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. No sé cómo están, hermanos, ustedes de aire. ¿Tienen calor o están bien de temperatura? Hace un poquito de calor, ¿no? Yo estoy sintiendo un poquito de calor. Denme un poco, bájenlo un poquito. No sé cuánto está, pero si quieren bajarlo un poquito, poner aquel un poquito, yo estoy aquí. O es que me está dando a mí toda la luz. Tengan misericordia de mí. Amén, hermanas. Las hermanas sobre todo. Los varones me hicieron todos así. Las hermanas me hicieron... ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Cómo hacemos? ¿Para cómo apagaron el ventilador? Que el ventilador es psicológico, ¿sabían ustedes? Mientras haga ruido, uno está fresco, ¿no? Aunque no siente el aire, pero es psicológico, ¿no? Y han apagado estos ventiladores también, así que démosle un poquito de aire, que nos corra un poco de aire acá. Aleluya. Pero estamos bien, ¿verdad, hermanos? ¿Están bien? Amén. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. ¿Por qué fue destruido?
por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. La falta de conocimiento, hermano, nos hace perecer. La falta de conocimiento trae destrucción a nuestras vidas. Amén. Diga conmigo, es tiempo. Dígalo más fuerte, es tiempo de conocer a Dios. Y es tiempo, hermanos, de inquirir en la palabra del Señor también. Conocerle al Señor. Fíjate, Oseas acá está profetizando, él está hablando, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaron la ley del Señor. ¿Cuántas veces nos olvidamos, hermanos, de la palabra de Dios? Nos olvidamos de los mandamientos de Dios en nuestro diario vivir y tomamos decisiones ajenas a la palabra de Dios. Tenemos en poco y a veces literalmente, hermanos, nos olvidamos, no tenemos en cuenta la palabra de Dios. Amén. Diga conmigo, es tiempo de conocer. Es tiempo de conocer a Dios y de recordar lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí han experimentado milagros de Dios? Levanten la mano, de alguna manera. Milagros naturales, físico, económico, en la familia, etc. ¿Alguien aquí ha experimentado un milagro de Dios? Nunca en la vida te olvides de ese milagro que Dios hizo. Amén. Porque cuando vos recordás esos milagros y cuando vos los contás también a otros, vos mismo estás profetizando. Vos mismo estás diciendo, Dios lo hizo hace años. Y cuando lo estás contando, lo que estás diciéndole a otros es, Dios, así como lo hizo hace años, Dios lo puede hacer ahora también. Amén. Porque como decíamos el miércoles, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Aleluya. Mira, tengo que conocer a Dios, yo anotaba acá, tengo que conocer a Dios por experiencia, por relación y por encuentro. Tengo que conocer a Dios por experiencia, o sea, no solo teóricamente, sino experimentar al Señor, por relación y también por encuentros con Dios. Por experiencia, por relación y por encuentros. Dios va a permitir que tengamos encuentros maravillosos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Si le buscamos de todo corazón, si insistimos, si no flaqueamos y seguimos y seguimos y seguimos, en algún punto el Señor se aparece, se manifiesta y el Señor toca nuestras vidas. Y un encuentro con Dios, hermanos, cambia radicalmente nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan de Jacob luchando con el ángel? No te dejaré hasta que no me bendigas. Y con esa persistencia nosotros tenemos que buscar conocer a Dios. Quiero conocerte más, Señor. Por eso esta mañana estoy delante de tu presencia. Por eso estoy acá orando en esta madrugada, porque quiero conocerte más. Por eso vengo a esta reunión una vez más, Señor, porque quiero conocerte más. No me conformo con lo que ya sé, con lo que ya experimenté. Quiero más. Tal vez el Señor se revela a la primera, porque Dios sabe todas las cosas y Él hace como Él quiere. Pero tal vez el Señor se espere un poquito, a ver si verdaderamente estás interesado en Él, ¿sí o no? Y quizás el Señor espere, pero si Dios te ve un día, si Dios te ve al segundo día, te ve al tercero, te ve al cuarto, si Dios te ve 20 días buscándole, si Dios te ve un mes, 2 meses, el tiempo que Dios quiera, hermanos. Porque cuando Dios aparece con toda su gloria, hermanos queridos, es el momento donde empiezan a ocurrir los milagros. Amén. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, que fácilmente flaqueamos, ¿sí o no?
que decidimos una cosa y no nos es firme, como hemos aprendido el domingo pasado ahí en Job. No, me determinaré una cosa y esa me será firme. Y a veces nosotros nos decidimos, pero un día, 2 días, 3 días, 4 días, enseguida flaqueamos y enseguida ya nos enojamos con Dios. Dios no está conmigo, Dios no me habla, Dios no me revela, y abandonamos. Tenemos que perseverar. Amén. Tenemos que perseverar, hermanos queridos. Y el que persevera, triunfa. Dice el dicho, persevera y triunfarás. Amén. Y vamos a ver la bondad del Señor en nuestros días. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tengo que conocer a Dios por experiencia, relación y encuentro. Hablar con Dios cada día, escucharle cada mañana, estrechará mi relación con Él y voy a conocerlo más profundamente. No podremos conocer a Dios si no hablamos con Dios. No podemos conocer a Dios si no escuchamos a Dios. Amén. Dios no puede hablar al corazón por un sentir. Dios no puede hablar a través de una predicación. Dios no puede hablar incluso con voz audible. No hay nada imposible para Dios, pero la gran mayoría de las veces el Señor nos va a hablar a través de su palabra, que la tenemos, ¿sí o no? La tenemos en nuestras casas. Tenemos toda la posibilidad. Abra la Biblia, hermano querido, y va a escuchar la voz de Dios. Hermanas queridas, abramos la palabra y vamos a escuchar la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Amén, hermanos. Y muchas de las preguntas que nosotros le hacemos a Dios, muchas de las oraciones que nosotros dirigimos al Señor van a ser contestadas a través de la Escritura, a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es tiempo de conocer a Dios. Amén. Por experiencia, por relación y por encuentro. Muchas veces les he dicho y les he puesto este ejemplo. A veces tenemos un conocimiento informativo de Dios. Le conocemos de oídas, no más. Pero el que empieza a tener una relación con Dios todos los días es el que va conociendo el corazón de Dios. Amén, hermanos. De la misma manera que cuando uno se casa o cuando uno ya está conviviendo con la esposa o con el esposo. Yo a Noelia, a mi esposa, cuando nosotros éramos novios, yo creía que la conocía. Pero cuando me casé y cuando me fui a vivir con ella y empezamos a estar todo el día juntos, ahí verdaderamente dije, ay Señor, ¿dónde me metí? No, ella fue la que lo dijo. ¿En qué me metí yo? Con este argentino de pura cepa, ¿no? Estábamos allí en España, recién casadito, y el primer año, hermano, fue tremendo, fue un choque ahí cultural, y fue cuando fuimos a convivir, después de ya casarnos, tuvimos un noviazgo, pero claro, en el noviazgo todo es color de rosa, ¿sí o no, hermanos? Todo es maravilloso, todo es muy bonito, pero después, en la convivencia, después, hermano, cuando había que tomar decisiones juntos, cuando ella quería una cosa y yo quería otra, cuando vinieron los hijos, etcétera, ahí es cuando viene el verdadero conocimiento. Amén. Un conocimiento que viene por relación. La verdad es que yo, cuando estábamos de novio en aquel tiempo, ¿qué año fue? 2006, ¿no, cariño? 2005, 2006, por ahí estuvimos de novio, 2007 nos casamos. Yo creía que conocía a Noelia. Cualquiera que me preguntaba a mí, ¿conoces a esa chica? Claro que la conozco, es mi novia. ¿Sí o no? La conocía. Ahora, después de haber vivido, ahora nosotros vamos a cumplir 14 años de casado, hermano. Ahora te puedo decir que verdaderamente la conozco. En aquel tiempo no conocía ni el 5% de Noelia. Ahora sí la conozco. La he visto reír, la he visto llorar, la he visto sana, la he visto enferma, la he visto después de un parto, antes de un parto, la he visto en todas las áreas y en todas las etapas de su vida. Ahora la conozco. Igual ella conmigo. Amén. ¿Cómo vino ese conocimiento, hermano? Tuve que estudiar yo
Me dieron una enciclopedia de cómo era Noelia y de todo, la teoría de sus gustos, de cómo se levanta, de cómo se acuesta, no sé. No, es un conocimiento que viene por relación, que viene por experiencia, que viene por pasar tiempo juntos. Amén, hermanos. Ese conocimiento es el que Dios quiere que tengamos de Él. Amén, hermanos. La teoría es necesaria, por supuesto. Aprender la teología, la palabra de Dios, como estamos haciendo los jueves en la escuela bíblica. Claro que sí, hagámoslo. Pero tenemos que ir más profundo todavía. Y es experimentar con Dios, tener relación y comunión íntima con el Señor. Verdaderamente vamos a conocer el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo te puedo decir a día de hoy que conozco el corazón de mi esposa. Por eso en muchas ocasiones cuando viene alguien y me dice, ay, la pastora dijo esto, y yo digo para mis adentro, digo, no creo que Noelia haya reaccionado así, porque la conozco. Amén, hermanos. Cuando vengan y te digan, Dios es esto, Dios es injusto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay hambre en no sé dónde? ¿Por qué Dios me quitó tal cosa? Dios me sacó, Dios me dañó en esto. Como el mundo se enoja contra Dios, ¿sí o no? Todo le echan la culpa a Dios de todo, ¿sí o no, hermanos? La gente se enoja con Dios por cualquier cosa que le pasa en la vida, se enoja con Dios. Es una mentira, es un engaño del diablo. Pero el que conoce a Dios y el que conoce el corazón de Dios no es movido de ese concepto, de esa relación, de esa seguridad que tiene, de que sabe quién es Dios. Y él puede decir, mira, no sé muy bien por qué te pasó lo que te pasó, pero lo que yo sí sé, porque conozco el corazón de Dios, es que Dios te ama. Y que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y yo lo he experimentado en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y no te mueven. Y no te sacuden de tu posición porque vos conoces al Dios que estás sirviendo y al Dios que estás siguiendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si no hay relación, si no hay comunión, si no hay experiencias con Dios, nos pasa como esta generación. Se levanta una generación que no conoce a Dios. Dice el versículo 10, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. Miren, hermanos, no conocían los milagros de Dios. Esta generación, qué tremendo. No se acordaban de la apertura del mar, del Jordán, de la apertura del Mar Rojo, de los milagros que Dios había hecho. No se acordaban de las murallas de Jericó. No hacía mucho tiempo, solo una generación, y se olvidaron de los milagros de Dios. ¿Cuánta gente hay, hermanos, en nuestros días que sus padres han vivido milagros de Dios y hoy los hijos están lejos del Señor, apartados, y no conocen a Dios? Tenemos que hablar de la grandeza de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? En nuestras casas, alrededor de la mesa, hermanos, ¿cuáles son nuestras conversaciones? A veces la conversación es la economía, el dólar, el trabajo, la política, etcétera. Basta, hermanos. Hablemos las grandezas del Señor, contemos los milagros del Señor, testimonios que nos han pasado a nosotros. Hablemosle a nuestros hijos del gran Dios a quien servimos. Amén, hermanos. Es nuestra responsabilidad pasar el legado del Evangelio a la siguiente generación, a los que vienen detrás de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si nosotros no lo experimentamos, no lo podremos dar a conocer a ellos, porque el que experimenta es el que puede testificar, es el que puede ser un testigo de quién es Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Miren, Daniel 11:32, poneme ese versículo aquí, Daniel 11:32. Daniel capítulo 11, versículo 32. ¿Lo leemos juntos, hermanos? Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué pasará? Se esforzará y actuará.
Aquí está hablando del engaño, de cómo Satanás, el diablo, engaña a la gente. Más, dice, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará, actuará. ¿Quién es el que se esfuerza? ¿Quién es el que hace la obra de Dios? El pueblo que conoce a su Dios. Amén. Las personas, la gente, los hombres, las mujeres que tienen una comunión con Dios, una relación con Dios. Esos son los que se levantan aún en medio de esta generación perversa en la que estamos viviendo. Estos son los que se levantan y dicen, de aquí nadie me mueve. Yo le creo a Dios y yo voy a hacer las obras que el Señor preparó de antemano para que yo camine en ellas. ¿Cuántos dicen amén? Ese pueblo se levanta y actúa en fe. Y Dios respalda, y Dios obra, y empezamos a experimentar los milagros de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Señor lo quiere hacer con vos. Mirá el que tenés al lado y decirle, el Señor lo quiere hacer con vos. Tenés que conocer más a Dios, tenemos que conocer más al Señor. La persona que tiene comunión con Dios sirve al Señor, sirve a los hermanos también, pone en acción sus dones y talentos, es esforzado, es valiente para Dios. La persona que ha estado con el Señor en la mañana, que ha estado con el Señor en la madrugada o en la noche, hermanos, esa persona no le teme al mundo, no le teme al futuro, está firme, tiene un ancla firme en la presencia de Dios. Pueden venir los vientos, pueden venir las tormentas, pero pasa la tormenta y el barco sigue en el mismo lugar, está anclado. Ahora hay mucha gente que no tiene comunión con Dios, no tiene relación con Dios, no conoce al Señor. Entonces es llevado por cualquier viento, por cualquier tormenta, es llevado de un lado a otro. Y de repente estás en un lugar y viene un problema y lo perdemos de vista al hermano. Y no sabemos dónde está. Resulta que su ancla no estaba en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Tenemos que conocer a Dios. La persona que conoce al Señor sirve a Dios y sirve a los hermanos, pone al servicio de Dios sus dones, sus talentos, es esforzado y valiente para Dios. ¿Cuántos valientes hay acá? ¿Cuántos valientes hay acá? En el nombre de Jesús, Dios te va a dar una valentía. ¿Sabe de dónde sale nuestra valentía? De la presencia de Dios. De ahí sale nuestra valentía. Nosotros no somos valientes para muchas otras cosas, pero para defender la palabra de Dios, para defender los principios del reino de Dios, sí, ahí brota una valentía sobrenatural en nuestras vidas. Cuando yo pienso en los mártires, en nuestros hermanos de la primera iglesia que morían ahí en el circo romano, hermanos, qué valentía. Lo que les decían es: negá a Cristo, negá tu fe, y te vas a librar de los leones, y te vas a librar de la hoguera. Negá a Cristo, y ahí brotaba el pueblo que conoce a su Dios, se esfuerza y actúa. Y ellos decían: que muramos, no vamos a negar a Cristo. Y muchos hermanos, miles de nuestros hermanos dieron sus vidas. Amén. Los apóstoles, miles de nuestros hermanos dieron su vida en el circo romano y ahí eran devorados por los leones, mientras las gradas romanas ahí gritando y pidiendo sangre. Ese es el mundo donde vivimos. Y nosotros estamos aquí, hermanos, parados para defender la palabra de Dios, para defender, hermanos, y con nuestra valentía dar a conocer al Dios grande a quien nosotros servimos. Amén. Porque aunque nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y nuestra patria es celestial y nuestra gloria está ahí arriba. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestra corona nos espera allá, nuestro galardón está allá, hermanos. Así que acá, aunque muramos, oh, hermanos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así decía el apóstol Pablo. Amén. Y en esa valentía, y en esa seguridad y en esa fe, muchos de nuestros hermanos
fueron entregados a los leones, a la hoguera, fueron crucificados también. Amén. Ahora, ¿habrá un pueblo valiente así en estos días? En esta generación del 2000 en la que estamos, ¿habrá un pueblo valiente así? Si a veces, hermanos, llueve y ya no venimos a la reunión. Si a veces tenemos un resfriado y ya nos quedamos en la cama y ya no oramos, y a veces cualquier cosita que nos pasa ya negamos al Señor. Si a veces nos da vergüenza predicarle al vecino el evangelio. Ahora yo te digo en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo está soplando en medio de nosotros, y el Señor va a levantar de esta casa, de este lugar, gente valiente para Dios. Gente que sabe hablar la palabra de Dios, experimentar a Dios y hacerlo conocido también a otros. ¿Cuántos dicen amén? Para eso nos ha llamado el Señor. Oh, hermanos, y a cuántos en la palabra, cuántos en la Biblia el Señor llamó, y en el momento que los llamó estaban, ellos mismos se creían nada. Ahí tenemos a un Gedeón que era el último de la casa y dice: Señor, te has equivocado conmigo. No me equivoqué, dice el Señor. Eres valiente y esforzado. Ahí tenemos a un Moisés también, que cuando el Señor lo llamó en la zarza, él le decía: Señor, pero yo no tengo palabras. Era tartamudo, no podía hablar. ¿Cómo voy a ir delante de Faraón? Sin embargo, el Señor lo usó. Sin embargo, el Señor los levantó y manifestó su poder. Gente que quizás no tenía mucha habilidad, no tenía mucho poder físico natural, pero sí tenía un poder que quizás el mundo no lo reconoce. Es conocer a Dios, es haber estado con el Señor en el secreto. Amén. Y cuando vos estás con el Señor en el secreto, hermano querido, salís afuera y no hay nada que te pueda doblegar. Amén. Salís en autoridad, salís en poder y podés hacer las obras que Dios quiere que nosotros hagamos en estos días. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos lo creen? Oh, debemos arder con una pasión renovada por Él y solo por Él. Cuando entramos en una condición insensible hacia Dios, reducimos el cristianismo a lo humanamente posible. Te repito esta frase: cuando entramos en una condición insensible hacia Dios, o sea, cuando nos da igual estar con el Señor o no, entonces entramos en un cristianismo de lo humanamente normal o posible. O sea, no experimentamos lo imposible, no experimentamos lo sobrenatural. Nuestra vida se rige en base a lo posible. Ahora, cuando nosotros empezamos a buscar a Dios con todo el corazón, cuando nos determinamos y le adoramos y aprendemos y buscamos al Señor, hermano querido, tu vida, tu cristianismo empieza a elevarse hacia lo sobrenatural. Y empezás a experimentar el poder de Dios en tu vida y a través de tu vida para bendecir a otros. ¿Cuántos dicen amén? El secreto está en el secreto. ¿Puedes decir conmigo esta frase? El secreto está en el secreto. Ahora, hacerlo conocido. Número 1, conocer a Dios. Número 2, hacerlo conocido. Quiero que leamos en Marcos capítulo 16. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Estamos aprendiendo algo? Gloria a Dios. Marcos capítulo 16. Aquí está. Mandamiento del Señor, la gran comisión de Jesús a los discípulos, que es para nosotros también. Marcos capítulo 16, versículo 14, dice así: finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Aquí Jesús,
hermanos, después de haber resucitado, se aparece a los 11 discípulos. Judas ya no estaba, 11 discípulos, y el Señor les reprochó su incredulidad, porque algunos de ellos no habían creído cuando vinieron y le contaron que Jesús había resucitado. Ahora el Señor se aparece y les reprochó: ¿por qué no creyeron si Él se los había dicho que iba a morir y que tenía que resucitar? Sin embargo, varios de los discípulos no creyeron. Así que Jesús les reprocha y le dice, le reprocha su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, a los que le habían visto resucitado. Versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aún así, aún en su incredulidad, aún en su debilidad, hermanos queridos, el Señor los bendice y les da este mandato, esta orden que es para nosotros también. Id, diga conmigo, tengo que ir. Id por todo el mundo. ¿Y qué tenían que hacer? Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué pasará? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Diga conmigo, cosas sobrenaturales. Estas señales seguirán a los que creen en el Señor. Estas señales son las que siguen a aquellos que tienen fe en el Señor, a aquellos que tienen su ancla puesta en la presencia de Dios. Estas son las señales que siguen a los que le creen al Señor. Milagros de Dios, prodigios del Señor, portentos del Señor, maravillas de Dios en nuestro medio. ¿Cuántos dicen amén? Como hijos de Dios le debemos a los que están a nuestro alrededor el hacer lo necesario para que sean impactados por actividades milagrosas de Dios en la tierra. Es una deuda que tenemos con los que están a nuestro alrededor, porque nosotros conocemos, porque nosotros hemos recibido la luz. Así que de alguna manera estamos en deuda con los que no conocen a Cristo. Y Dios quiere usarnos a nosotros para manifestar su poder y que otros puedan conocer la sobrenaturalidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te quiere usar a vos. Es una deuda que tenemos con nuestros familiares, con nuestros vecinos. Tenemos que sentirnos en deuda. Tengo de alguna manera que hacer conocido a Dios para ellos. Quizás sea a través de una oración, en un momento de necesidad. En un momento en que el vecino está enfermo, podés acercarte ahí y decirle sencillamente: ¿me permitís que ore por vos? ¿Me permitís que haga una oración? Y dice acá que estas señales seguirán a los que creen. Amén. Si le creemos a Dios, pondremos manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Cuántos dicen amén a esto? Estamos viendo milagros de Dios en nuestros días, hermanos. Estamos orando los días miércoles. De hecho, los invito a estar los miércoles acá. Estamos orando por los enfermos. Noches de sanidad y de milagros. Traigamos a los enfermos. Traigámoslos acá. Si no los podemos traer, traigamos una prenda, traigamos ropa de ellos, un pañuelo. Estamos orando, creyendo en la palabra. Como pasaba en los días del apóstol Pablo, que oraban por los pañuelos y después cuando esos pañuelos tocaban al enfermo, el enfermo era sanado. Amén. Diga conmigo, Dios es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Amén. ¿Sabe cuál es el mayor problema que tenemos? Que cuando nos enfrentamos a alguien que está enfermo, que tiene un problema o un conflicto y viene ahí desanimado y tal, nosotros a veces nos metemos en esa corriente del mismo desánimo de la persona, de la misma incredulidad de la persona. Y en vez de nosotros levantarnos, nosotros que conocemos a Dios, levantarnos y actuar en esa situación, a veces nosotros nos metemos en la misma corriente de incredulidad y le echamos más
más leña al fuego, pero al revés, ¿no? Apagando aún más la fe. Ahora, hermanos, es tiempo de levantarnos, amén. Y Dios va a empezar a usar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? En una sencilla oración, no hace falta que sepan mucha teología, pero en una sencilla oración vos podés tomar autoridad en el nombre de Jesús y orar por alguien que está enfermo, que está necesitado, que está deprimido, que está angustiado, y el Señor puede hacer fluir su poder a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor porque Él es el que lo hace. Aleluya. Tenemos que impactar, hermanos, impactar nuestro mundo, nuestro alrededor, con actividades milagrosas de Dios. Claro que Dios es soberano y Él hace como Él quiere, pero a nosotros nos toca creer y nos toca lanzarnos en fe en el nombre de Jesús. Cuando declaramos los testimonios de las intervenciones de Dios en mi vida o en la vida de otros, o en los hechos maravillosos de la Biblia, de la palabra de Dios, y contamos lo que Dios hace, los milagros empiezan a suceder. Amén. Cuando vos hablás y cuando vos contás, si viene una persona con una dificultad, un problema, y vos le contás lo que Dios hizo en tu vida, o lo que Dios hizo en la vida de un hermano. Mirá, hay un hermano en la iglesia que estuvo pasando por lo mismo que vos, y Dios obró esto y aquello. Vos le empezás a contar, ese testimonio es una llave que empieza a abrir una cárcel de incredulidad en esa persona, y la fe se empieza a liberar para que Dios pueda obrar el mismo milagro que obró en aquel hermano, lo puede obrar en esta persona también. Amén, hermanos. Porque Dios es el mismo y lo ama igual a aquel que a este. Y Dios te está usando a vos para testificar. ¿Cuántos dicen amén? O con algo que te pasó a vos. Mira, a mí en tal año, o a mí me pasaba esto igual, y el Señor empezó a obrar. Me sentía desesperado, estaba deprimido. En muchas ocasiones he contado mi testimonio, me pasó así. Yo pasé por una depresión fuerte, hermanos. Un vacío tremendo, creo que muchos acá lo hemos pasado. Entonces cuando me toca, a veces estoy hablando con algún muchacho más o menos de la edad que yo tenía, ahí 26, 27 años, y a veces lo escucho y me escucho a mí mismo en ese tiempo. Entonces puedo decirle, yo estuve ahí y Dios me sacó, y así como me sacó a mí, te puede sacar a vos. Y eso es testimonio, y el poder de Dios puede empezar a manifestarse. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Es tiempo de que Dios nos empiece a usar, y nosotros podemos ser agentes de cambio donde quiera que nos movamos. Amén. A veces siempre estamos esperando que oren por nosotros. Quiero animarte a que empieces vos a orar por otros. ¿Cuántos dicen amén? A que empecemos nosotros a buscar al Señor, a buscar el rostro del Señor más y más, porque de ese conocimiento que obtengamos en la presencia de Dios es lo que vamos a poder dar a otros. Conocemos a Dios y lo hacemos conocido. Esa tiene que ser la premisa número 1 en nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo están recibiendo? Mi testimonio es una llave que puede liberar fe en otra persona. Amén. Miren, hermanos, estamos viviendo algunos milagros tremendos en nuestros días. Hace unos días nuestros hermanos Diego y Mónica, ustedes ya saben que a ellos le regalaron un departamento. Eso fue un milagro del Señor, pero tenían un conflicto legal ahí. Esos hermanos hace 2 años no tenían dónde vivir, estaban desesperados con 3 niños, y el Señor obró un milagro, hermanos. En un día le dieron un departamento, ellos viven ahí, pero tenían algunas cuestiones legales. La mujer que se los dio falleció, así que estaban ahí esperando el título, esperando que ya legalmente sea de ellos. Y ahora en esta semana, hace 2 semanas, ya les dieron esa legalidad. Así que ya definitivamente ese departamento le pertenece a ellos. Amén, hermanos.
En un momento el Señor lo puede hacer. Humanamente para nosotros tener nuestra casa o tener, a lo mejor puede años, hermano, 40 años, 30 años, 20 años, no lo sé, y parece algo allá tan difícil, tan lejos. Para Dios no hay nada imposible. Y te cuento este testimonio porque así como Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer con vos también. Amén. Lo puede hacer con nosotros también. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es el mismo Dios, es el mismo Señor en su voluntad, que el Señor haga como Él quiera, pero nosotros creámosle a Dios y pidámosle al Señor. Si pedimos con fe, se están desatando juicios, claro que sí. Amén. Ahí tenemos hoy, no sé si te animas a contarlo. Así, por encima, sin mucho detalle, pero contanos un poquito lo que Dios ha hecho. Vení para acá. Ahí, denle el relevo a Luciano, porque estamos experimentando cosas sobrenaturales. Amén, hermanos. Ustedes saben que por tiempo nosotros teníamos los papeles metidos y estábamos trabajando para la fundación, para que nos aprueben la fundación a manos llenas. Todo el trabajo que estamos haciendo con el comedor y el trabajo que estamos haciendo también con el banco de alimentos, con los niños y lo que hemos hecho en la pandemia también de dar los bolsones, pero hace años que venimos haciendo ese trabajo y teníamos los papeles metidos ya, los trámites y necesitábamos la aprobación de la fundación porque queremos ir a más. Amén, hermanos. Y hay proyectos que tenemos ahí, pero sin la legalidad de la fundación no los podíamos llevar a cabo. Esta semana pasada, el jueves pasado, me llamaron que ya aprobaron y ya tenemos lista la fundación para ponerla en marcha. Amén, hermanos. Y esto nos va a llevar a expandirnos y nos va a llevar a más. Amén. ¿Qué pasó, Luciano? Contanos un poquito, así rápido. Uy, ahora sí. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes, hermanos, que el Señor le bendiga. Lo que quería, contarle un milagro que el Señor ha hecho con mi familia, es que nosotros estábamos esperando un juicio, un problema que había tenido con mi esposa en el trabajo, a través de una RT. Estábamos tratando de que le paguen lo que correspondía por un daño que ella había tenido en el trabajo. Y esperando, dijeron que tenían que ir a una rehabilitación de 6 meses, que las cuales la cumplieron, y después dijeron que tenían que hacer 8 meses más de rehabilitación, cual nosotros precisábamos el dinero antes de 8 meses, mucho antes, necesitamos en 3 meses tener dinero, y ahora vamos al Señor para que Dios haga un milagro, porque nos decían que como mínimo eran 8 meses a 1 año de rehabilitación que tenían que hacer. Cuestión que nosotros orando al Señor para que se desate el milagro, el Señor obró porque llamaron a mi esposa, nosotros esperábamos que nos digan, son 6 meses o 8 o 1 año, y cuando le llamaron le dijeron que ni siquiera tenía que hacer rehabilitación, que le iban a indemnizar directamente, así que no tuvimos que esperar nada, nos llamaron y después del llamado a los 3-4 días ya teníamos depositado lo que necesitábamos, así que gracias al Señor que Él abre puerta y cumple y hace milagros todo el tiempo. Amén, gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Estábamos orando para que se desaten esos juicios y el Señor acelere esos trámites. Amén, hermanos. Dios puede hacer milagros, diga conmigo, Dios puede hacer milagros. Y Dios puede proveer de donde nosotros menos esperamos. Amén. No dejes de confiar en Dios, no dejes de buscarle al Señor ahí en el secreto, porque Dios, hermano, que conoce todas las cosas, sabrá obrar en el momento oportuno. Nosotros demos pasos de fe, no dudemos, demos pasos de fe en el nombre de Jesús y el Señor hará en nuestro favor. Amén. Mira, anota esta frase y quédate, y estoy terminando, hermano. Los recursos del cielo se liberan a través de una declaración. Los recursos del cielo se liberan a través de la declaración.
El poder de la vida y la muerte, hemos aprendido, y el Señor viene varias semanas hablándonos de esto, está en nuestra lengua, está en nuestra boca. Si conocemos a Dios, si experimentamos al Señor, vamos a hablar de lo que hemos conocido del Señor y vamos a proclamar donde quiera que estemos los milagros de Dios y el poder de nuestro Señor. Amén, hermanos. Las declaraciones de nuestra boca, porque lo creemos en nuestro corazón, van a liberar los recursos espirituales, los recursos naturales, recursos económicos que necesitemos, si es necesario, de parte de Dios para nuestra vida. Los recursos del cielo se liberan a través de la declaración. Amén. Por eso cuando relatamos un testimonio como lo que ha hecho el hermano hoy, estamos declarando el poder de Dios manifestado en la vida de una familia. Y si Dios lo hizo en una familia, lo puede hacer en otra también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo agarran a esto? Esto, el que lo agarra, hermano, empieza a suceder. Amén. Ya les conté varias veces el testimonio de un hermano, siempre me viene porque fue muy evidente. Una vez estaba yo acá, iba a predicar acerca de la herencia. No me acuerdo bien el mensaje, pero lo que sí me acuerdo es que yo empecé preguntando. Apenas subí acá, les dije a los hermanos, ¿a cuánto les gustaría recibir una herencia acá? Amén, dijo ahí un hermano. Y entonces cuando yo pregunté eso, esto fue en el año 2012, 2013, por ahí. Cuando yo pregunté eso, un hermanito que estaba ahí atrás, un joven que estaba atrás, dijo, amén, pastor, a mí. Y le salió del alma porque ni lo pensó. Y estaba toda la iglesia en silencio. Yo dije, ¿cuánto le gustaría recibir una herencia? Entonces, a mí, dijo. Y después, claro, se escondió porque le dio vergüenza. Todo el mundo se dio vuelta para atrás. Pero le salió del alma, le salió en el momento, ni lo pensó. Miren lo maravilloso que es Dios, que esa semana ese hermanito recibió una herencia. Amén. De un abuelo de él, el único de los nietos. Lo que el abuelo había puesto era que el último de sus nietos recibiera un porcentaje de una propiedad que se vendía. Algo rarísimo. Pero esa semana le llegó al hermano. ¿Usted cree que es casualidad? ¿Usted cree que es casualidad? ¿O que es Dios en ese momento? Él lo dijo así como le salió, pero hubo fe en ese momento, ¿sí o no? ¡Pam! Una explosión, un chispazo de fe. Y Dios dijo, ahí hay fe. Amén. Ahora, todos los que se rieron, porque la gente se ríe de la fe, ¿sí o no? La gente se te burla. Cuando voy a decir yo le creo a Dios con todo mi corazón, ¿qué le va a creer a Dios? Que allá te lavaron la cabeza, allá en la iglesia están todos locos. Hermanos, el evangelio para el que no cree es locura. Así que no te preocupes que te llamen loco, porque sí, para el que no cree es locura, pero para el que cree es poder de Dios manifestándose todos los días en nuestra casa. Amén. A mí se me ríen y cuántos se me reirán y dirán lo que digan, pero yo sé que el poder de Dios se está manifestando en mi casa. Amén. A través de mi vida, para mi esposa, para mis hijos, para la iglesia. Amén. Y no me importa lo que digan los demás. Algún día, hermano, ese que se te ríe, un día viene a pedirte ayuda cuando ve los milagros de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y te van a buscar. Ese vecino que se te burla, que se te ríe, después con el tiempo te viene a buscar y te viene a preguntar, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para salir? ¿Cómo hice? Le creí a Dios y empecé a buscar a Dios con todo mi corazón. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor porque sé que el Señor lo va a hacer en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Miren, Juan 6:63, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras que yo les hablo, eso le dijo Jesús a los discípulos, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y yo te digo hoy, hermanos, que nosotros también, ¿cuántos son hijos de Dios acá? El pastor predicó esta mañana, el pastor Nereo, somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre Celestial. Y así como el Hijo de Dios, Jesús, habló palabras
que son espíritu y son vida, y las cosas empezaron a suceder de la misma manera cuando se levanta un hijo de Dios en nuestros días que le cree al Señor y que conoce a Dios, puede hablar palabras que sean espíritu y vida. Y nosotros podemos contrarrestar la muerte y la sequedad o la frialdad espiritual que hay en este mundo, y nosotros podemos encender un ambiente donde hay incredulidad, donde hay temor, donde hay espíritus de enfermedad. Un hijo de Dios puede llegar y decir, a ver, ¿qué está pasando acá? En el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, sal fuera de este lugar. En el nombre de Jesucristo, espíritu de temor, te ato en el nombre de Jesús. Y la autoridad de Dios y el poder de Dios se empieza a manifestar a través de nuestras vidas. Amén, hermanos. Y las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden suceder en el nombre de Jesús. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vos podés hablar también palabras que sean espíritu y que sean vida. Nuestras palabras pueden convertirse en espíritu de la misma manera que hicieron con Jesús, y entonces impactan el mundo que nos rodea. Un ambiente puede ser transformado de incredulidad a fe. La atmósfera puede cambiar en una atmósfera de esperanza, de fe, cuando alguien testifica los milagros que Dios ha hecho. En nuestra casa tiene que empezar a cambiar el ambiente. Amén, hermanos. Y la negatividad y el pesimismo tiene que empezar a cambiar. Cuando empecemos a hablar acerca de los milagros que Dios hace, empezaremos a creer. Empezaremos a esperar de parte de Dios un milagro. Ese es el ambiente propicio para que el Señor lo haga, para que Dios obre el milagro. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Ponete de pie. Alguno quizás está diciendo, pastor, pero en mi casa nadie es cristiano, soy el único, tengo un lío en mi casa, nadie cree. Empezá vos. Empezá en el secreto de tu casa. Empezá a buscar al Señor. Empezá a conocer al Señor más profundamente. Y lo vas a poder hacer conocido en tu casa primero, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos, hasta donde el Señor nos lleve. Vamos a dar a conocer al Señor. La fe agrada a Dios. Diga conmigo, la fe agrada a Dios. Cerra tus ojos ahí. Y yo te pregunto, ¿le estás creyendo a Dios? ¿Le estás creyendo al Señor? ¿Le estamos creyendo al Señor? Quizás hasta un punto le creemos. Quizás ese punto o ese techo sea hasta donde le conocemos. Pero en esta tarde el Señor nos desafía a conocerle más. Por lo tanto, a creerle más a Dios. Por lo tanto, a experimentar los milagros del Señor en otra dimensión, en otro nivel, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Quizás has experimentado a Dios, quizás Dios obró un milagro.